Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día sábado 18 de enero del 2025. Como siempre pedimos al Señor su bendición, su gracia para escuchar su palabra, vivirla y ponerla en práctica. Escuchemos pues el Evangelio del día y recemos con él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces uno de los escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, Jesús vino, dice la palabra de Dios, a llamar a pecadores. No son los justos los que necesitan de médico, los sanos que necesitan de médico, sino los enfermos. Entonces Jesús viene por los pecadores, viene por el que necesita de su amor, de su misericordia y de su bondad. Hoy encontramos, hermanos queridos, cómo Jesús hace un llamado a Leví, un llamado a Mateo. Porque para Jesús todos somos importantes. Todos tenemos la oportunidad y la posibilidad de salvación. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, nos recordaba que la iglesia es un hospital de campaña, con muchos heridos que buscan a Dios. Y no un museo, decía él, no un museo de personas santas. Esto debemos de tenerlo muy en cuenta. La iglesia es hospital de los enfermos, de los heridos. Pues hoy, de la misma manera se nos manifiesta cómo Jesús en su infinita misericordia muestra su amor. En este caso, llama a Leví. Y el Evangelio nos presenta el rostro misericordioso de un Dios que se fija en la necesidad de un ser humano, de los seres humanos, en especial de sus sufrimientos o de sus pecados. Por eso hoy se describe en el Evangelio de Marcos, se describe el llamado. Todos hemos sido llamados y a todos el Señor en su infinita misericordia nos llama. Aquel hombre, al sentirse llamado por el mismo Jesús, recibe con alegría aquel llamado, con entusiasmo aquel llamado, tanto así que organiza un banquete. Porque no es
No es tan fácil, digamos, hacer ese cambio de la noche a la mañana, pero este encuentro personal con Jesús, su vida cambió. Esa mirada de fe de Jesús hacia ese hombre, hacia Leví, su vida cambió. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre recibe con alegría el llamado de Jesús y organiza un banquete. Esto, por supuesto, no cae nada bien a los escribas o a los fariseos. Y justamente es aquí donde afloran enseguida las grandes críticas de los fariseos o de los escribas, que se acercan a cuestionar por qué el maestro, por qué Jesús convive con los publicanos y los pecadores. Es triste, hermanos queridos, pero a veces también en nuestra iglesia, a veces nos creemos tan santos, tan puros, que creemos que nosotros tenemos la posibilidad de decidir quién sí entra, quién no entra, quién es capaz, quién no es capaz, quién es digno y quién no es digno. Y Jesús nos manifiesta que no es así, que no es como nosotros pensamos, sino es como Jesús manifiesta su amor y su misericordia a los publicanos y a los pecadores. Porque los escribas veían con recelos, con malos ojos, a los publicanos y pecadores. Eran mal vistos. Eran, digamos, en la sociedad, uno de los peores, esta clase de personas. Y entonces por eso resulta que el maestro, al Hijo de Dios, al Mesías, está comiendo con ellos. Esto como que no lo deja realmente caer o no entienden por qué Jesús está comiendo. Peor, invitado por un pecador recaudador de impuestos. Por eso Jesús interviene diciendo que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ve? A pecadores. Los santos, los sanos, ya no necesitan nada. Pero el enfermo, el pecador, el herido necesita ser sanado. Y a esa persona es a la que Jesús ha venido. Ha venido a mostrarle su amor. Esta es una lección muy favorable, muy especial para cada uno de nosotros, que muchas veces no nos acercamos a Jesús. No nos acercamos a Jesús porque también tenemos prejuicios pensando que somos o diciéndonos que somos muy pecadores y que no somos capaces o dignos de recibir el perdón. Nos sentimos indignos de recibir el perdón o la gracia de Dios. A las personas dignas ya están cerca de Jesús. Tú y yo somos pecadores, todos pecadores necesitados del amor de Dios. Pues Él vino a buscar, familia querida, a buscar lo que estaba perdido en el mundo. Él vino a dar vida y esperanza a los que la habían perdido, a los agobiados, a los enredados en las tinieblas del mal. A esas personas, a nosotros, vino Jesús, porque no somos santos. El Señor no quiere un museo de santos, porque la iglesia está constituida por gente humana, gente pecadora, que va día a día mejorando su vida cristiana, día a día mejorando su espiritualidad y su encuentro con el Señor. Hoy podemos hacernos nosotros una pregunta. ¿Estamos ayudando a los demás a que crezcan espiritualmente?
¿Estamos ayudando a que otras personas se acerquen al encuentro de Cristo o estamos dividiendo como los fariseos, que entre comillas eran los santos, pero no tenían amor ni misericordia para ver en los otros, en los más pobres o en los más pecadores, la mano de Dios? Por eso hoy en el Evangelio nos damos cuenta cómo Jesús, el mismo Jesús, hace una opción principal en acompañar a las personas en su realidad. Se sienta con ellas, come a las mesas y empieza a escuchar a cada una de esas personas. Jesús nos recuerda que nuestra comunidad, en nuestra misma comunidad, en nuestras comunidades parroquiales, estamos llamados a ser casas abiertas, en donde todas las personas puedan entrar y puedan tener ese encuentro personal con Cristo, a las más vulnerables, en donde se les puede o se les debe mostrar un amor incondicional, en donde sanen sus heridas, en donde su vida sea distinta y sus pecados puedan incluso irse, o el pecador pueda incluso irse alejando de su vida de pecado. Porque, familia querida, vivir en santidad, vivir la santidad como discípulos de Cristo, no es a base de méritos. No es porque tenemos mérito y por eso nosotros somos discípulos de Cristo y por eso nosotros estamos más cerca de Cristo. Al contrario, vivir la santidad no es por base de mérito o voluntarismo. No. Vivir realmente la santidad es por gracia de Dios, que nos ha llamado para que participemos de su vida divina. Tanto te ama a ti, tanto me ha amado a mí, que nos ha llamado para que le sigamos. Él ha venido por los pecadores, no por los justos. Le bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, como siempre reza por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.